Cordial saludo para todos, mi nombre es Carol Andrea Arango García, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias de la Salud, Programa Administración en Salud, Cuidados Básicos de Enfermería. A continuación voy a hablar de las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué es la infección intrahospitalaria? Es aquella que no estaba presente ni se encontraba en periodo de incubación al momento del ingreso del paciente o de realizarle un procedimiento y se adquirió durante la hospitalización o como consecuencia del mismo, manifestándose en el tiempo de internación o después del egreso del paciente. Podemos decir que también son diversas estrategias y acciones cuyo objetivo es la prevención de la transmisión de las infecciones al interior de los establecimientos de salud o instituciones. Son consideradas infecciones intrahospitalarias el paciente que ingresó infectado y sale infectado, el paciente que ingresó en periodo de incubación y desarrolló la infección por fuera del hospital. Estas serían infecciones extrahospitalarias que se adquirieron por fuera, y las intrahospitalarias serían el paciente que ingresó sano y adquirió la infección y la desarrolló dentro del hospital. Cuando aparece una infección intrahospitalaria, aparece como consecuencia de la interacción agente-huésped y medio, donde muchas circunstancias están en contra del huésped, como la inmunodeficiencia que puede estarse presentando a causa del estrés por la hospitalización o la patología que causó su internación, al igual que los procedimientos invasivos y los tratamientos inmunosupresores al que puede estar sometido el paciente. Los mecanismos de transmisión son por contacto directo, que es cuando hay una transferencia física directa de un microorganismo de persona a persona, es decir, de la persona infectada a la persona susceptible. Por contacto indirecto, que es de la persona susceptible con un objeto contaminado como vendas, ropas, sondas, instrumentos, monitores o incluyendo las gotas de secreciones nasales y respiratorias. La transmisión por picadura de artrópodos e insectos infectados también es un mecanismo de transmisión. Las posibles causas son poca sanidad por parte del personal de salud, instrumentación sin esterilizar o desinfectar, visitantes portadores y transmisores de las infecciones, carencias de limpieza y desinfección, sistema inmunológico débil. Las medidas preventivas de las infecciones son el lavado de manos, uso de tapabocas, medidas de bioseguridad, traslado del paciente con tapabocas, clasificación y precauciones de las áreas hospitalarias según el riesgo. También hay la transmisión por contacto, y estos son los tipos de mecanismos que se pueden utilizar, de bioseguridad que podemos utilizar para prevenirla. Muchas gracias. Prevención de riesgos de administración de medicamentos. ¿Cómo podemos disminuir los eventos adversos asociados al uso de los medicamentos? En los procesos de dispensación y administración de medicamentos se debe tener la participación del químico o farmacéutico de acuerdo con el grado de complejidad que se tenga. Se debe definir procesos de marcaje adicional de los medicamentos de alto riesgo clínico y alto riesgo de confusión, para que sean fácilmente identificados por el personal de enfermería y se extreme el cuidado en su uso. Los 10 correctos en la administración de los medicamentos. Primero, paciente correcto. Se debe revisar el nombre del paciente en la manilla o brazalete, preguntarle su nombre completo y corroborar con la historia clínica. También se puede verificar su nombre en la cabecera de la cama. Segundo, medicación correcta. Se debe revisar la prescripción u orden médica en la hoja de evolución del paciente. Se debe tener precaución en no confundir los nombres de los medicamentos, teniendo en cuenta que existen aquellos que tienen nombres similares. Y si existen dudas, se debe verificar por segunda vez la orden médica o consultar con el médico tratante. Tercero, dosis correcta. Consiste en administrar la dosis correcta y calcular la dosis farmacológicamente establecida. Se debe comprobar 2 veces la prescripción médica para mayor seguridad. Cuarto, vía y rapidez de administración correcta. Cada medicamento debe administrarse por la vía indicada.
Si no está prescrito y se identifican errores en ello, se debe consultar inmediatamente con el médico tratante para que realice la correcta aclaración. Se debe regular la velocidad de flujo de la medicación para no causar un efecto adverso indeseable en el paciente. Quinto, hora correcta. Debe administrarse en el horario establecido. Se debe prestar atención al intervalo de tiempo dentro de la administración del medicamento y se debe preparar o tener listo el medicamento antes de ir a la habitación del paciente. Sexto, verificar fecha de vencimiento del medicamento. Se debe comprobar el aspecto y la fecha de expedición una vez antes de administrar el medicamento. Séptimo, educar al paciente sobre el medicamento que está recibiendo. Se debe informar al paciente o familiar el nombre y la acción del medicamento, la razón por la cual se administra e indicarle al paciente que avise si siente alguna reacción contraria al momento de recibir el medicamento y vigilarlo los 10 primeros minutos. Todo esto se debe realizar en un lenguaje claro y sencillo para que sea entendible por el paciente. Octavo, comprobar que el paciente no esté recibiendo ningún medicamento diferente al prescrito. Se debe conocer el historial farmacológico del paciente y debe haber conciliación de medicamentos. Noveno, indagar sobre posibles alergias a medicamentos y estar enterados de posibles reacciones adversas. Se debe preguntar al paciente sobre sus antecedentes de alergias a medicamentos, se debe conocer la acción farmacocinética y reacciones adversas que pudiera ocasionar el medicamento y vigilar y estar pendiente los primeros minutos al administrar el medicamento. Y décimo, preparar, administrar y registrar el medicamento. Se debe preparar el medicamento del paciente asignado de acuerdo a lo prescrito, administrar el medicamento preparado y registrar la aplicación del medicamento inmediatamente después de su administración. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la realización del trabajo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Camilo Chaverra Pulgarén, estudiante de Administración en Salud, y hoy voy a hablar acerca de la prevención de riesgos radiológicos en el ámbito de la salud para el curso de Cuidados Básicos de Enfermería. La radiología, la prevención de riesgos radiológicos en el ámbito hospitalario es crucial para garantizar la seguridad de los pacientes, también del personal médico y del público en general. La radiología desempeña un papel fundamental para el diagnóstico y tratamiento médico, pero su empleo, su uso, conlleva a riesgos potenciales. Para prevenir dichos riesgos, se toman medidas específicas que propician esa protección frente al uso de la radiación. La protección del personal. Se establecen protocolos rigurosos para limitar la exposición del personal a la radiación. Esto incluye el uso de delantales plomados, protectores de tiroides y monitores de dosis para asegurar que los niveles de exposición estén dentro de los límites seguros. La optimización de las dosis. Los equipos radiológicos se deben calibrar y utilizar técnicas que minimicen en lo posible la cantidad de radiación necesaria para obtener imágenes de buena calidad. La optimización busca alcanzar diagnósticos precisos, procurando la menor exposición posible. Control de acceso. Se restringe el acceso a áreas radiológicas para el personal autorizado. O sea, solo el personal autorizado puede tener este acceso. Se restringe el acceso, claro está, también a personas que no estén autorizadas. Además, se deben utilizar señalizaciones, barreras físicas para prevenir la entrada de personas no autorizadas. Protección para pacientes. Se deben tomar medidas para proteger a los pacientes durante los procedimientos radiológicos. Es importante el uso de protectores de plomo y técnicas, la realización con técnicas que minimicen la exposición a áreas no involucradas en la imagen médica. Gestión de desechos radioactivos. Se implementan procedimientos seguros
para la eliminación de residuos radiactivos, asegurando su manejo adecuado y cumpliendo las regulaciones ambientales. Formación y concientización. Es muy importante que el personal reciba formación continua sobre las prácticas seguras en radiología, concientizando sobre los riesgos y la importancia de seguir los protocolos de seguridad. Mantenimiento y monitoreo. Los equipos radiológicos siempre deben someter a mantenimientos regulares y monitorear su funcionamiento para garantizar una seguridad óptima y pues que sean eficaces, eficientes. Todas estas son algunas medidas que se toman en radiología para garantizar la seguridad en el ámbito hospitalario y que esta práctica sea beneficiosa y segura para todas las personas involucradas, contribuyendo a una atención médica más segura y eficiente. Muchas gracias. Prevención de caídas en pacientes hospitalizados. La Organización Mundial de la Salud define a la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Las caídas generan un daño adicional para el paciente, logrando ocasionar lesiones serias, incapacidad y en algunos casos la muerte. Las caídas tienen diferentes repercusiones como lo son en aspectos físicos, esto ocasionando complicaciones de su estado de salud, fracturas, daño en tejidos blandos, secuelas permanentes debido a la lesión presentada, aspectos psicológicos referente al temor y a la ansiedad ante las caídas, y aspecto económico, lo cual pueden producir discapacidad o inhabilidad en el paciente, lo que impacta severamente en la economía institucional, ya que un estudio realizado por la Universidad del Bosque dice que dependiendo de la gravedad de la lesión del paciente, asimismo será el costo, pero el costo promedio está alrededor de 100.000 pesos por día. Esto haciendo referencia si la lesión es grave o es moderada. Esto es dependiendo. Categorización de las caídas de pacientes por su propia naturaleza. Tenemos las caídas accidentales, las cuales corresponden al 14% del total de caídas según las estadísticas. Algunas condiciones causantes son debido a derrames en el suelo, desorden, iluminación inadecuada, muebles inestables, fallas de equipo, error de juicio, tropezón, marcha normal o débil, marcha con arrastre de los pies. Caídas fisiológicas anticipadas. Estas corresponden al 80% de las caídas y son predecibles. Se presentan por tropezones o resbalón en pacientes con antecedente de caídas, dificultades para caminar, incapacidad mental o cognitiva, pacientes con necesidad de auxiliares para acompañar la marcha, pacientes con líquidos endovenosos en portazueros y pacientes con sonda vesical. Y por último tenemos las caídas fisiológicas no anticipadas y estas corresponden al 6% de las caídas. Se presentan en pacientes con desmayos o mareos, ataques epilépticos, fracturas patológicas de cadera, medicamentos antihipertensivos, diuréticos. Acciones inseguras más frecuentes asociadas con la aparición de caídas. Algunas de estas acciones son las siguientes: no identificar el riesgo de caída de los pacientes, dejar al paciente solo, inmovilización inadecuada del paciente, movilización del paciente con equipo humano insuficiente, realizar limpieza inadecuada de pisos, traslado del paciente por medio de equipos inadecuados. Algunas de las recomendaciones y planes de acción son las siguientes: valorar el riesgo de caída y la clasificación de los pacientes, capacitar y entrenar al personal asistencial
en la aplicación de instrumento de valoración de riesgo de caída. Identificar el grado de riesgo de caídas del paciente. Mantener siempre las barandas de las camas o camilla en alto. Asegurar el timbre cerca de la cabecera del paciente. Mantener la cama o camilla a nivel mínimo de altura. Colocar frenos a las camas y disponer superficies de suelo antideslizantes, sobre todo en la zona del baño. Referencias bibliográficas.